Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 8 de junio del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabará el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñara eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Es breve el texto que compartimos hoy, pero muy fundamental para determinar la actitud de Jesús y de la iglesia primitiva respecto a la antigua ley mosaica. Este es uno de los demás temas difíciles de la teología del Nuevo Testamento. Los teólogos y moralistas del tiempo de Jesús, los sacerdotes y escribas, así como los laicos piadosos, los fariseos, habían hecho de la ley un absoluto, un compendio de toda la sabiduría humana y divina, una revelación definitiva de Dios mismo y una guía completa y segura de la conducta dotada de capacidad salvadora para el hombre. La mayor parte de los miembros de la primera comunidad cristiana procedía del judaísmo y eran herederos de esa visión totalizante de la ley. No necesito un doloroso proceso de revisión de actitudes y valoraciones para entender el paso de la antigua a la nueva ley, a la alianza de Cristo. Las cartas de San Pablo y la carta a los Hebreos, por ejemplo, son testigos de los difíciles pasos de este desarrollo. Importaba mucho esclarecer la actitud de Jesús ante la ley mosaica. A esto responde el Evangelio de hoy. En él comienza afirmando Jesús: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Entra aquí el juego un concepto básico del Evangelio de Mateo: el cumplimiento en Cristo de todo lo escrito en la ley y los profetas, expresión que resume el Antiguo Testamento. Toda la ley antigua tiene valor de profecía, cuyo cumplimiento se purifica en Cristo, una vez llegada a la plenitud de los tiempos mesiánicos y escatológicos inaugurados en la persona y mensaje. Así es como eleva Jesús la antigua ley mosaica y todo el Antiguo Testamento a una perfección de plenitud. Este principio es el punto de partida. Lo ilustrará Cristo a continuación con algunos ejemplos concretos y relevantes. Son las 6 antítesis que iremos leyendo en estos días. Se dijo a los antiguos, pero yo les digo. En ella se ve cómo la nueva ley de Cristo da profundidad y altura a la alianza y a la ley antiguas. Jesús no viene a distribuir la ley mosaica efectivamente, pero tampoco a atenderla o a consagrarla como intangible. Así entendían los letrados y los fariseos, sino a darle su enseñanza y conducta personal, un alcance nuevo y definitivo en lo que se realiza la plenitud, la finalidad que la ley pretendía. San Pablo afirma expresamente: el fin de la ley es Cristo para la justificación de todo el que cree. No se trata solo de la simple abolición, sino una mayor perfección y exigencia. Es una fidelidad más radical y una santidad más profunda que se supera a la letra y la ley para abundar en su espíritu. Esa plenitud de la ley, es decir, la nueva alianza, la nueva economía u orden de la gracia, se alcanza en el misterio pascual de Cristo, Hijo de Dios, muerto y resucitado por la salvación del hombre, a quien Dios ama. De ahí brota la nueva moral cristiana, centrada en la respuesta incondicional del hombre a ese amor de Dios que le ha precedido en Cristo. En este sentido, la ley de Dios mantiene su vigencia permanente incluso en los mínimos detalles. Los rabinos enumeran hasta el 613 el precepto de la ley del Pentateuco y los clasifican en grandes y pequeños, de acuerdo con su importancia.
La fiel observancia de todos ellos aseguran la justicia o santidad de escribas y los fariseos. Pero esa finalidad respecto de Dios no valía para alcanzar su reino, diría Jesús, porque era autosuficiente y se quedaba en la letra. Por eso, él mismo no observaba todas las tradiciones judías, por ejemplo, respecto al sábado, lo del ayuno o de las normas de la pureza legal, que incluso rechazó con su palabra y conducta. La fidelidad del discípulo de Cristo habrá de superar a la de los escribas y fariseos mediante una sumisión a la voluntad de Dios, que va más allá de la observancia de la ley, porque si no son mejores que los letrados y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. De ahí que San Pablo hablara de una justicia de la ley que nos salva. Lo que de hecho justifica y salva al hombre y a la mujer es la fe en Jesucristo, porque nos hace entrar en comunión con Dios. Entre el cristianismo y la ley existe una mediación que es esencial, la justificación que nos viene por la fe de Cristo. De esta suerte, aunque la mera observancia de la ley por el creyente no le da justificación ante Dios, si pone de manifiesto la justicia adquirida en Jesucristo por la comunión con Dios mediante la fe en su Hijo, Cristo Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.